Hola, buen día. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre pantallas en el aula, sí o no. Un tema que está impactando tanto en el ámbito educativo como en el familiar y en la manera en que se educan a las nuevas generaciones. Para poder discutir este asunto desde varias perspectivas, vamos a contar con diferentes docentes, psicólogos y un neurocientífico y juntos vamos a explorar los beneficios y riesgos, como los desafíos también, que las pantallas plantean en el proceso de aprendizaje. Bueno, primero vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Primero tenemos a Lucía, que es una psicóloga y tiene experiencia en el impacto de la tecnología en el desarrollo emocional y cognitivo de los niños. Ella nos hablará sobre cómo las pantallas pueden influir en la atención, en la motivación y en las relaciones en el aula. Buen día, ¿qué tal? Luego tenemos a Ángela, que es docente, una profesora con años de experiencia que ha presenciado de primera mano cómo las pantallas han transformado la dinámica en las aulas. Ella compartirá sus observaciones y preocupaciones desde la práctica diaria. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y por último tenemos a Lucas, que es un neurocientífico, donde su enfoque estará en lo que la ciencia nos dice sobre el impacto de las pantallas en el cerebro en desarrollo y aprendizaje. Él nos ayudará a entender cómo las tecnologías digitales pueden afectar la condición y el rendimiento. Buen día, ¿cómo andan? Bien, para comenzar me gustaría plantear una pregunta general a nuestros expertos, que es, ¿las pantallas en el aula se consideran más una herramienta de apoyo o una distracción? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. En cuanto al uso de pantallas en el aula, considero que no se trata de una decisión binaria, de eliminarlas o adoptarlas completamente. Bien señala James Lang la importancia de considerar el contexto. No se trata solo de la tecnología, sino de lo que estamos buscando en ese momento de la clase. Si la tecnología puede apoyar el aprendizaje, entonces es útil, pero habrá ocasiones en que no será necesaria. Lang justamente sugiere que deberíamos preguntarnos, ¿la tecnología me puede ayudar a lograr mi objetivo de aprendizaje o va a ser una distracción? Este enfoque empático nos permite adaptarnos a las realidades de la enseñanza actual, donde las distracciones siempre han existido. Es esencial ser realistas y entender que la tecnología no es la única fuente de distracción. Un aspecto clave, por ejemplo, que menciona es la atención, que tiene dos dimensiones: el enfoque en una experiencia o información y el bloqueo de lo que nos distrae. Ambas requieren diferentes partes del cerebro y por eso es crucial que los profesores cultiven esta habilidad en los estudiantes. La atención está impulsada por la curiosidad. Si logramos despertar la curiosidad de nuestros alumnos con preguntas intrigantes, entonces estamos abriendo la puerta para que se involucren más profundamente con el contenido que damos. Y Lang justamente plantea ciertas estrategias muy útiles. Por ejemplo, el hecho de saber estructurar nuestras clases para mantener la atención, eso es clave. También debemos variar las actividades para combinar momentos activos y pasivos, ofrecer pausas para que los estudiantes puedan descansar su cerebro y, en definitiva, convertir el aula en un espacio que sea un refugio de atención, donde el aprendizaje sea una experiencia activa y alegre, lejos de las distracciones cotidianas de la tecnología. Y hablando un poco sobre el consumo excesivo de las pantallas, ¿cómo esto puede afectar el cerebro en el adolescente? Bueno, a modo de introducción, como para comprender esto, la adolescencia es un periodo de constante transformación en donde el cerebro va evolucionando constantemente hasta llegar a la última etapa, que es la maduración, en la que gran parte de la materia gris se transforma en materia blanca, se reorganizan las conexiones neuronales, se realiza la poda sináptica y todo el sistema límbico que está implicado en las emociones tiene mucha más importancia en este periodo porque madura antes que la corteza prefrontal. Entonces, eso explicaría el por qué el adolescente está tan dominado por lo emocional y no tanto por lo racional. La corteza prefrontal, que se encarga de las funciones ejecutivas, como la toma de decisiones, el control del impulso, planificación, todo eso tarda mucho más en desarrollarse. Y todo este desequilibrio entre un desarrollo y el otro explicaría las conductas adolescentes típicas como la toma de riesgos de forma bastante impulsiva, la imprudencia, la rebeldía que muchas veces no tiene razón de ser. Y durante todo este proceso de cambio, la sobreexposición a estímulos digitales puede afectar al cerebro del adolescente, principalmente en este periodo que está dominado por emociones, alterando todo lo que es la atención, la concentración, el aprendizaje, incluso la memoria. Y dentro de los efectos de esta sobreestimulación estaría principalmente el efecto de la dopamina. La anticipación de recibir me gustas o comentarios activa esta liberación de dopamina en el cerebro, la cual termina ofreciendo una sensación muy placentera de recompensa que incluso puede volverse adictiva, llevando a un
uso bastante excesivo de las redes. Y este uso excesivo de pantallas, como dijiste, ¿se puede considerar una adicción como la adicción a sustancias o el alcohol, por ejemplo? Bueno, se realizó un estudio en una universidad de Londres hace un tiempo que demostró que los cerebros de los jóvenes adictos a Internet y a las pantallas presentan cambios muy similares a los observados en las adicciones a sustancias. En este estudio justamente se centró en jóvenes de entre 10 a 19 años que fueron diagnosticados con adicción al Internet y a las pantallas. Los científicos compararon los cerebros de estos adolescentes con los de un grupo de control de la misma edad, sin adicciones, y los resultados revelaron que los adolescentes adictos mostraron alteraciones en un área muy importante para todo lo que son las funciones mentales complejas, como la planificación, el control del comportamiento y los impulsos. Y esto implica una menor capacidad para gestionar los impulsos, la toma de decisiones racionales, y por eso se ven comportamientos tan emocionales. Se observaron modificaciones en las áreas que se encargan de gestionar la atención y el sistema de recompensa, y sugiere una mayor susceptibilidad a la gratificación instantánea en el adolescente y muchas dificultades en mantener la concentración en tareas que no ofrecen esta recompensa inmediata. ¿Y cómo se puede evitar entonces esta adicción a la pantalla, como mencionaron? ¿Cómo los adultos, por ejemplo, podemos colaborar con esta situación? Bueno, siguiendo un poco con lo que decía James Lang, él también aconseja a los padres y dice que podrían evitarse las multitareas, tendrían que reconocerse la importancia de los descansos y asegurarse de que los niños tengan entornos variados donde puedan prosperar. Esto es especialmente importante en el contexto actual, donde la inclusión y la diversidad de estilos de aprendizaje son un desafío, pero también una oportunidad para que todos los estudiantes se sientan bienvenidos y apoyados en todo su proceso educativo. Una de las estrategias también que se podría establecer son horarios claros y límites para el uso justamente de los distintos dispositivos electrónicos, como también adecuando estas restricciones a la edad y a la madurez del adolescente. Es importante poder monitorear y negociar el contenido haciendo un uso efectivo del control que tienen los padres sobre el uso de justamente los dispositivos. Como también es necesario fomentar la comunicación abierta en casa sobre los peligros que pueden conllevar el uso excesivo de las pantallas y colaborar también con otros padres para promover actividades que incentiven interacciones sociales fuera de la red, ya que estos son pasos claves para mitigar la adicción y las consecuencias a la memoria juvenil. Las distintas actividades, como lo son el ejercicio físico, los juegos presenciales, las actividades al aire libre, son alternativas que favorecen y son saludables, ya que estimulan las distintas áreas motoras, cognitivas y emocionales, que promueven un equilibrio en su cerebro. Y bueno, siguiendo con este uso frecuente de pantallas, digamos, ¿se pueden observar impactos en lo que es la concentración y el bienestar general y el bienestar emocional entre los adolescentes? Bueno, en Argentina específicamente se vio que afecta al sueño y al rendimiento académico principalmente. En los niños había síntomas vinculados a lo que es la falta de control de las emociones, a la conducta por la sobreestimulación, la hiperactividad, alteraciones en interacciones sociales, en la comunicación y también se vio en el desarrollo del lenguaje. En la edad escolar se ha visto alteraciones en la memoria y en la atención justamente. Más que nada en los preadolescentes y en los adolescentes se suman síntomas de ansiedad, de aislamiento social, de depresión, de irritabilidad, como también problemas del sueño y posturales. En cuanto a esto, el psicólogo Jonathan Haidt, en su libro La generación ansiosa, afirmó que los adolescentes actuales carecen de tolerancia a la frustración, experimentan crisis de ansiedad y también tienen dificultades para aburrirse. Y por otro lado encontramos a Sebastián Ibarzabal, quien señala que a los chicos les cuesta prestar atención y concentrarse debido a la costumbre de cambiar constantemente de foco. Por lo tanto, para él, la medida de retirar los celulares es una decisión inteligente. Sugirió que si los padres están preocupados, se les puede dar un celular de tercera generación para poder mantenerse en contacto con ellos. Y justamente en relación con esta idea de Ibarzabal, podemos mencionar un experimento social que se le realizó a un grupo de adolescentes en el que dejaron sus teléfonos inteligentes por 5 días, ya que la mayoría de los padres y madres comparten una misma preocupación, que es la cantidad de tiempo que pasan con sus celulares. Y esto evidencia una tendencia preocupante, que es que la tecnología básicamente se ha convertido en una obsesión. Parte de esta dependencia tecnológica se debe al miedo de perderse a algo que se conoce como FOMO. Por lo tanto, en este experimento se realizó en 10 estudiantes que aceptaron el desafío de cambiar sus teléfonos inteligentes por dispositivos básicos Nokia.
Se monitoreó las experiencias y se pudo ver, por ejemplo, en el caso de Will, que pasaba más de 8 horas con el celular, mayormente en la plataforma TikTok. Al dejar el celular, enfrentó la preocupación de cómo sobreviviría sin su habitual entretenimiento digital. Por otro lado, también encontramos a Rubí, quien solía ignorar a sus padres por utilizar justamente mucho el celular, y sin él se notó un cambio positivo en su comportamiento y la comunicación con ellos. También hizo que Rubí se diera cuenta de que dependía tanto de su teléfono, tanto para tareas simples como, por ejemplo, consultar horarios de transporte. Y por otro lado encontramos el caso de Charlie, de 14 años, quien abandonó el experimento después de solo 27 horas, ya que la ansiedad de no saber si alguien estaba tratando de comunicarse con él y la imposibilidad de estar conectado resultaron ser demasiado estresantes. Y otros participantes también tuvieron una actitud similar a la de Charlie. Sin embargo, algunos efectos sí fueron positivos, como por ejemplo en el caso de Grace, de 15 años, quien descubrió que la ausencia de su teléfono le permitió redescubrir su creatividad. Y aunque muchos estaban ansiosos por recuperar sus teléfonos al final de los 5 días, la mayoría reconoció los distintos beneficios de limitar su tiempo de pantalla. Bien, y en cuanto a la introducción de la tecnología en la vida de los niños, según ustedes, ¿cuál es la edad recomendada para que un niño tenga su primer celular y qué factores se deben considerar al tomar esta decisión? Bueno, en cuanto a esto, muchos especialistas creen que cuando se entrega un teléfono a un niño se le abre un mundo que difícilmente pueda controlar. Se hizo un estudio en donde se concluyó que la edad promedio en que niños y niñas obtienen su primer teléfono móvil disminuyó de los 11 años en 2016 a los 8 a 9 años en 2022. Me parece importante hacer un comentario acá, ya que si el objetivo incluye acceso a internet y redes sociales, lo recomendable es esperar hasta los 14 años para un celular y postergar el acceso a redes sociales hasta los 16 con supervisión familiar. Esto se debe porque el desarrollo cerebral aún está en curso en los niños y adolescentes, especialmente todo lo que es la corteza frontal, prefrontal, que tienen, entre otras funciones, la autorregulación. También voy a tomar las palabras de Silvina Pedroso, que es una médica pediatra, quien consideró que nadie conoce mejor al niño, al preadolescente o al adolescente que su familia, y ellos saben si están preparados para tener y hacer un uso de un celular justamente. Que dispongan de un teléfono inteligente no implica que puedan estar comunicados con sus padres, sino que conlleva riesgos como la exposición a contenidos inapropiados, discursos de odio, ciberacoso, contacto con extraños, exposición a retos peligrosos, y también puede desencadenar en aquellos niños y jóvenes más vulnerables a un consumo abusivo de las pantallas y el celular. También afecta el desarrollo de habilidades sociales muy importantes que se adquieren jugando cara a cara, al aire libre, con otros, y impacta principalmente la autoestima en niñas, por ejemplo, debido a que realizan de forma muy inevitable comparaciones, usan filtros con fines estéticos en todo lo que es las redes sociales. Además, existe un riesgo de adicción, ansiedad e incluso depresión por este uso excesivo. Ahora, para poder lograr las habilidades de uso saludable de esto, es necesario que los niños, las niñas, los adolescentes reciban la información necesaria en primera instancia dentro de la familia y en paralelo desde otras instituciones, por ejemplo la escuela. Y en base a toda esta información, un consejo que puedo dar a los padres es que utilicen herramientas de control parental para monitorear tanto el tiempo de pantalla como el tipo de contenido al que sus hijos tienen acceso y al que están expuestos. Sin embargo, más importante aún es mantener una comunicación abierta para que los niños se sientan cómodos para compartir cualquier tipo de experiencia y contenido que sea incómodo o preocupante que se relacione con este uso de pantallas. Y ahora pasando por ahí más al lado educativo, recientemente hay varios debates sobre la regulación de este uso de celulares en el aula. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre una prohibición y un uso efectivo de estas herramientas tecnológicas en la educación? Y por otro lado, ¿qué opinan ustedes sobre las decisiones tomadas por gobierno, por ejemplo el de la Ciudad de Buenos Aires, que regulan este uso de teléfonos móviles en las escuelas? Bueno, mira, sin dudas es un tema complejo, definitivamente no hay una respuesta simple. Sí, creo que la decisión de regular el uso de celulares en las aulas, como lo ha hecho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es un intento de encontrar cierto equilibrio. La ministra Mercedes Miguel ha señalado que el objetivo no es simplemente prohibir, sino promover la autorregulación en los estudiantes, una habilidad que será esencial para su futuro. Esto es clave,
porque no se trata de eliminar la tecnología, sino de enseñarles a manejarse en entornos digitales de manera consciente. Porque la prohibición por sí sola no es efectiva. Necesitamos un enfoque más educativo. Por ejemplo, en mi experiencia, he utilizado los celulares en clase para que los alumnos documentaran sus procesos de aprendizaje y crearan contenido multimedia. Esto no solo los mantiene involucrados, sino que también les permite desarrollar competencias importantes, como son, por ejemplo, la creatividad y la colaboración. Lo que sí debemos considerar es cómo las actividades que diseñamos pueden convertir las pantallas en herramientas útiles, en lugar de distracciones. La clave acá está en establecer acuerdos claros sobre cuándo y cómo usar los dispositivos. Si podemos crear un ambiente que fomente el aprendizaje activo y significativo, entonces podemos ver un impacto positivo en la educación, en lugar de simplemente centrarnos en las restricciones. También, citando a Florencia Alfi, quien dice que el celular no es el problema, sino la falta de reglas en el aula, afirma que con un fin pedagógico y no recreativo puede ser muy bien usado cuando se emplea como lo determina el docente. Alfi también aporta que es importante enseñarle a los chicos a autorregularse, más que a prohibirles el uso, ya que el celular debe verse como un recurso que complementa el aprendizaje, permitiendo el uso de podcasts, de páginas con realidad virtual y otros contenidos educativos. También me parece interesante una reflexión que realiza Héctor Gardó, el cual presenta un interrogante sobre hasta qué punto se puede culpar a las pantallas del descenso de la capacidad lectora de los estudiantes, ya que deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo para fomentar la lectura entre la infancia y la juventud, especialmente en los entornos vulnerables, donde la familia no hace esa función de apoyo, donde si no lees en el cole, no lees en ningún lado. Es muy fácil culpar a las pantallas. Es un discurso muy simplista, pero por el hecho de tener menos no se va a resolver el tema de la lectura. Bueno, y para ir finalizando el podcast del día de hoy, hablemos un poco sobre los pros y los contras del uso de pantallas en el aula. Como vienen diciendo, por un lado hay quienes argumentan que las pantallas pueden ser herramientas valiosas para enriquecer el aprendizaje, pero también hay preocupaciones sobre cómo su uso excesivo puede distraer a los estudiantes y puede afectar su capacidad de concentración. ¿Cuáles podrían ser los beneficios y desventajas en la práctica educativa al incorporar tecnología en el aula? Mira, al conocerse la medida del gobierno porteño, muchos docentes expresaron su apoyo, pero algunos también señalaron algunos motivos de preocupación. Un argumento que se repitió en varios testimonios, por ejemplo, es que el uso del celular cubre en el aula la falta de libros, de apuntes impresos o de otros dispositivos tecnológicos. Algunos expertos que cuestionan la prohibición de los celulares en la escuela sostienen que estos son un dispositivo central en la construcción del conocimiento actual y que la medida puede aislar más a la escuela de la realidad exterior. Pero, por su parte, Cristina Rodríguez, que es la directora del área de tecnología educativa en la Secretaría de Educación y Empleo de la Municipalidad de Vicente López, es una referente en la implementación de tecnologías digitales en la educación. Justamente ella lo que hace es reflexionar sobre este papel de la tecnología en el aula y destaca las oportunidades que ofrecen los dispositivos móviles para el aprendizaje y la necesidad de un enfoque responsable y colaborativo entre docentes y familias. Aborda la importancia de la capacitación continua de los docentes para maximizar el potencial de las herramientas digitales y dice que en el ámbito de las instituciones educativas es indiscutible que la tecnología educativa debe ser un componente esencial en los procesos de enseñanza, aprendizaje, en todos los niveles. Si una institución tiene acceso a estos dispositivos, es fundamental que se implementen medidas de regulación y resguardo adecuadas, adaptadas, obviamente, a las necesidades y contextos específicos de cada escuela. Entonces, al final del día, la discusión no es simplemente si las pantallas deben ser utilizadas o no, sino más bien cómo podemos crear un entorno de aprendizaje que sea efectivo y que fomente la curiosidad, la atención, la comprensión lectora, independientemente de la herramienta que usemos. Bueno, finalizó el podcast del día de hoy. Quiero agradecerle a los expertos, fueron muy claros y concisos. Y bueno, espero que esto ayude a los padres en cómo la importancia de la regulación de los celulares, bueno, tanto en el ámbito familiar y educativo. De nuevo, muchas gracias a los expertos y nos vemos en el siguiente podcast.